En otros países, inclusive de América mismo, tienes grandes construcciones que te permiten entrar a este estudio del pasado, ¿no? Piensa en pirámides mayas o pirámides mexicas, Machu Picchu, Chichen Itza, vainas, ok. todas esas cosas. Nosotros no. Nosotros tenemos, o sea, sí tenemos construcciones de tierra, que eso es otro tema, pero no tenemos estas grandes construcciones. Sin embargo, la arqueología venezolana ha logrado dar respuestas y ha logrado entender su pasado desde cosas de este tamaño. Ok. O sea, no necesitas una pirámide. De mí no te hablando. De hecho, hay un estudio de unas sociedades en Barinas, unas sociedades prehispánicas en Barinas, que se logró determinar su dieta y en función de su dieta se logró determinar cómo se adaptaban al ecosistema en el que vivían en función de un huesito, que es como una cosa así, que tiene un pescado en el oído. ¿Por qué? ¿Cómo? Que ya la cara de Héctor fue como, y los pescados No, tienen ya entendí. oído. Ajá. Fue como, ya va. Cuéntame un poco más. Sin profundizar. El espacio donde hablamos de temas serios. De una forma no tan seria. Gente, ¿cómo están? Bienvenidos a esta segunda parte del episodio. Que van a ser 3 de la trilogía. Mira, El Señor de los Anillos y nosotros. David es fanático del Señor de los Andreina Anillos, Llanes, por ¿tú cierto. eres fanático Sí. del Señor de los Anillos? ¿Cuál es la Mucho. mejor? 1, 2 o 3. La 3. ¿Eres fanático del Señor de los Anillos o Tolkien? ¿O ambas? Ambas. Oh. Él no estaba diciendo todo el guión mientras veíamos ¿El El Señor de los diálogo? Anillos. No, jamás. Jamás. Fun fact, el dedo roto El dedo. de... En Qué el- arrecho, Pero ¿no? ese es el fun fact más conocido. Sí, hay pero muchos. hay muchísimos fun facts. Y seguramente hagamos te lo otro episodio sabes. de Sí, eso. sí. Ok. David Gente, está todo feliz. vamos a parar en este momento. Pero, marico, ¿qué? Ok, o sea, a mí me gusta El Señor de los Anillos Gente. por lo que representa. Vámonos. Bueno, gente. No íbamos a abrir el episodio. Entonces, bueno, nada, esta es la segunda parte. Andreina Llanes, David Lozada, ahora sí lo recuerdo. Ok. Héctor Meneses, Héctor Llanes, disfruten el episodio. De verdad que está bastante de pinga. Ya saben que entonces ahorita le estamos diciendo que vamos a grabar otro episodio del Señor de los Anillos. Estamos hablando, bye. Pero, volviendo al tema de... volviendo al tema de, por ejemplo, el musical. Si tú me decías dónde quieres aprender jazz, Yo te soy venezolano. tu pregunta era dónde empiezas a aprender historia de Venezuela. Desde la antropología, sí. Berro, es que te puedes ir tan lejos como los 14.000 años Ok. con los cazadores de grandes mamíferos, como te puedes ir tan lejos a hace 3.000 años con la invención, entre comillas muy grandes, de la agricultura y la cerámica, como te puedes ir muy lejos a hace casi 500 años con la llegada de los españoles. O sea, depende mucho de... O te puedes ir a la independencia. O sea, Ok. depende de qué Lo que gusto quieras. O sea, musical. 200, 500, 14.000. Depende de qué gusto musical tengas. Mm. Por ejemplo, arqueológicamente, lo más lógico sería que te fueras a 14.000 años, porque de los cazadores de grandes mamíferos... Ya va. No estamos en vivo. No, es que yo sé que no estamos en vivo, pero estoy pensando cómo, sin que sea una clase tan de arqueología. Dale. O sea, lo que pasa es que al final Lo vemos nosotros. hace unos... La Andreina del futuro estará diciendo que sensual David con su conocimiento, no, hombre. Si mi memoria Prepara no me el culito. falla... Si mi memoria no me falla, es hace unos 10.000 años, hay un cambio climático, se finaliza el periodo pleistoceno, se derriten los casquetes polares, o sea, se acaba la llamada era del hielo. Ok. Se acaba. Es un perezoso. Y se inundan, o sea, en la era del hielo tú podías ir caminando de Cumaná a Margarita. Ok. Podías ir, porque todo eso era tierra. Hielo. Pensé que ibas a decir que era No, hielo. tierra. Sí, sí. Todo ok. era tierra. Ok. Cuando se derriten los casquetes claro, polares, ok. el mar sube y se inunda. Por eso nosotros conseguimos evidencias de los cazadores de grandes mamíferos solamente en Falcón Lara, esa zona, Ok. porque es la zona que, uno, sobrevivieron las evidencias y dos, tienen los componentes climáticos para hacer que esas evidencias sobrevivan. Pero no sabemos si todo lo que es mar delante de nuestras costas, ahí hay más evidencias, porque se supone que ahí vivía
Ok. La gente, nada, ¿no? pues. En algún momento pudo haber sido No tierra. sé nada. Fue tierra. No, no fue. No Fue pudo haber tierra. sido, fue. Fue tierra. Entonces, cuando se acaba el Pleistoceno, se derriten los casquetes y se llena eso de agua, se extingue además, es que pasan como muchas cosas al mismo tiempo. Ok. Se extinguen además estos grandes mamíferos. Se extinguen los mastodontes. ¿Puede ser a raíz de las mismas inundaciones? No, son cambios climáticos. Ok. O sea, fue una suma de cosas. Fue cambios climáticos, el Pero tú estabas mastodonte. ahí. Ajá. El mastodonte era un animal diseñado para este clima más frío. Ok. Claro, me imagino que las pieles. Claro. Ok. Y la propia casa del ser humano, Ok. que ese es el punto que es más debatible, porque realmente qué tanto impacto pudo haber tenido. O sea, la demografía no era tanto como ahorita. No habían 8 millones de personas en el planeta. población, era, claro. Era menos. ¿Qué tanto impacto realmente pudo haber tenido la cacería? Contando con que eran bandas de 10, 15 personas y, ¿sabes? De un mamut, de un mastodonte de estos, comen 10, 15 personas un rato largo. Pues no tenías que matarte uno diario. Si tienes un buen sistema de conservación. Es que la carne Mantenía. se mantenía, sí, se Ok. deshidrataba. O sea, mi premisa es como que no lo tienen. No, es como que si lo tienen. Si lo Sí, sí tienen, lo tienen. ok. Pero un grupo de O 15 sea, personas. no tenía una nevera, pues, pero tenía su Exacto. forma. Por eso decía, coño. Pero Yo un estoy seguro grupo- y tengo un grupo en donde un mastodonte no sobreviviría tanto. Ah, bueno, exacto. Ok. Pero técnicamente, Héctor también está ahí metido, ¿verdad? ¿No? Sí, también. No. Ah, que sí, No. vale, sí le entró para ahí también. Pero no es de nivel, nah, weón. Ah, no, al mismo Exacto. nivel no, Este, pero también comparte pero- la mesa. Pues. Ah, eso sí. pero bueno, se supone, a ver, no era tanto la caza de estos animales tan seguida, entonces Ok. ese es el punto como más debatido. Pero pasa todo esto, se extienden los grandes mamíferos y empieza además que no era solamente comían carne de mastodontes, o sea, había otros regímenes alimenticios, también comíamos mamíferos chiquitos, algunas frutas, etcétera, etcétera, desde la recolección. Pero bueno, pasa todo esto, se extinguen estos animales y ahora es como, bueno, ¿qué hacemos? Ok. O sea, el hombre como humanidad, hombre y mujer, es carnívoro por naturaleza. O sea, culturalmente hablando, estoy Es diciendo que tú omnívoro. Tú a ver. Lo que pasa, sí, tú a Ok. ver, lo que pasa es que la carne es mayor fuente de proteína y de energía. Ok. O sea, desde la inteligencia es mejor. Es mejor, claro. Ok. Pero es que además, y aquí es donde entra la arqueología en el punto, Ok. tú sabes que comen carne porque dejas la evidencia material del hueso. ¿Cómo sabes que comen frutas cuando la evidencia material es más perecedera? Ok. Entonces, sí hay maneras no voy a decir que no, y hay estudios químicos de isótopos, etcétera, bla, 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 son más profundos, que sí han llegado a decir, bueno, sí, esta gente sí comía, junto con los animales, comían unas ciertas frutas, comían unas ciertas cosas, pero como esa evidencia es más perecedera, es más difícil llegar a ella. Ok. Cuando tú estás excavando y te consigues el hueso con la lanza atravesada, pues. O sea, Ujú. es diferente. ¿Qué pasó? Que ahí entiendes que la muerte, o sea, esos huesos Ujú. tuvieron un fin. Ujú. Porque tú dices, conseguí los huesos y es como que, bueno, pudo haber muerto. No, una muerte además, natural. los huesos siempre tienen marcas porque se aprovechaba. Y había escena del crimen. Se aprovechaba todo del animal y Yo veía Bones. le despegabas que Bones es antropóloga, además. Le ¿Te gusta? despegaba No, nunca la vi. Ah, Ok, qué te iba a clase de preguntar si antropólogo, es eso un lo ve en reflejo. primer semestre. Pero, perdón, se despegaba Eso para no te lo hagan terminar. en primer O semestre. sea, le despegabas toda la carne, entonces el hueso quedaba con marcas de corte, pues. Ok. Y ahí es cuando entiendes que ese hueso fue producto de una intervención humana. Ok. Veía las costillitas. Dije. Ok. Claro, Entonces, me estoy claro. yendo. Y además hay otro antropólogo, que ahorita se me olvidó el nombre, Te entiendo. que él además determina. Bones. Es que además no quiero decir el nombre que creo que es, entonces prefiero pasar por que se me olvidó. El David el futuro me lo dirá y lo pondré aquí. Ok. Determinan como que en una sociedad existían como zonas Ujú. para actividades. Entonces, a este tipo de zonas específicamente les llama la zona de matanza. Porque o sea, mataban al animal en algún punto, pero aquí es donde lo procesaban. Entonces, la zona de matanza del animal, pues. Era donde lo procesaban. Ujú. Mm. Y de ahí, si hacemos como un ejemplo anacrónico, de ahí viene la idea de los mataderos. O sea, tú Ok. procesas la carne fuera de donde estás.
Ok. Cuando dices ejemplo anacrónico, ¿es una manera de decir respetando las distancias? Sí. Ok. ¿Qué pasó? No, que me fue mucha risa. Ok. Que Andreina se quedó así como... ¿Eh? Sí. Ah, ok. No, Entonces, a mí me dio fue risa el hecho de que Héctor es feliz conociendo nuevas cosas. Y es pero, así como... ey, pero Claro, porque mal. un anacronismo es cuando tú tratas algo del pasado con la idea de hoy. Ajá. Entonces, un anacronismo como que tú Está quieras... fuera de tiempo. Sí, pues tú quieres juzgar algo que pasó Ujú. con lo que sabes hoy en día. ¿No? Entonces es como... Para que la gente diga, pero eso era distinto. Es lo que Exacto, quiero que decir. era distinto, Es solo rescatar las cositas que parecen que son símiles. Ok. Entonces, Ajá, pero bueno, eso es una idea. Cuando se extinguen esos animales y bla, 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 la humanidad se pregunta qué hacemos y pasamos a lo que se llaman tribus recolectoras. La de Camilo. No, mentira, perdón. Tribu recolectora. Tribus recolectoras que se viven sobre todo en la costa y ellos viven es de la pesca, de moluscos, etcétera, no sé qué más. Y esta gente entonces ya no consigue las flechas de piedra, sino que consigues materiales de piedra, pero también de concha, de Ostras, vaina. ostras y Ok. cosas, que entonces ellos empiezan a hacer sus actividades culturales en esas zonas de costa, donde consigues los llamados en Venezuela concheros, que básicamente el conchero es una montaña de restos de conchas que ellos las usaban y desechaban, las usaban y desechaban. Entonces, eso O sea, es el un conchero basurero. es el matadero de la Es el costa. basurero, de hecho, es un basurero, porque usabas las herramientas y las botabas. Y el conchero se compone de conchas, pero espinas de pescado, pero etcétera, etcétera, etcétera. Claro. Y, Ajá. Y, perdón. no, y al final eso termina siendo como un basurero que, igual que el ejemplo que te decía de Chicago, te permite entonces conocer cómo en cierta manera estaba esa cultura a través de su basura. Porque al final Ok. los arqueólogos, y esto suena muy crudo de decir, pero es la realidad, siempre trabajamos con basura del pasado. Trabajamos con lo que alguien desechó. O sea, Ojo, puedes trabajar Casi con... siempre. Casi Esto- siempre. Pues puedes trabajar con objetos que se guardaron y que están bien conservados, etcétera. Bueno, está bien, eso. Pero lo normal es trabajar con lo que se desechó. Por eso excavamos, para buscar la basura. Para sacar. Para sacar. ok. Bueno, estaba también pensando en que casi siempre, porque por lo menos en parte de la excavación también puede ser en lugares que fueron tapiados por algún desastre natural. Claro, O sea, por no eso. seguro fue que lo dejaron, Que lo sino dejaron, que claro, claro. hasta ahí quedó. Y también pueden ser La Guaira. enterramientos. Claro, y también pueden ser enterramientos. Porque nos van a robar aquí y yo agarro y como esta taza a mí me gusta mucho, yo la entierro para conservarla. Mañana cuando ya, o sea, se haya ido el ladrón, yo vengo y la busco, pues. Pero de repente, La gente con sus tesoros. ajá, pero salí y me mataron. Entonces Ok. nunca pude rescatar la taza. Y en 300 años alguien consigue la taza y ve, qué recho esta taza. Antes de que sigas ahí con toda esa información, De hecho, eso pasó. que era lo de las flechas, que al final no se habló. ¿Lo de la taza? ¿O algo similar? Algo similar. En Barcelona, Ya vamos para la flecha. Sí. sí, en Barcelona, en Suategui, se consiguió Importante. un enterramiento de losa muy importante que se estima que es que ya venían bobes y todo este tema, la guerra de independencia, todo el tema, y la persona para preservar su vajilla importada, porque esto es cerámica inglesa, la entierra, después la vengo a buscar y resulta que suponemos que lo mataron, pues. Ok. Ok, quedó. Y ahí quedó. Lo de la flecha es que con los cazadores de grandes mamíferos se hacían flechas de piedra. Ujú. Entonces estas piedras se trabajaban y se creaban distintos tipos, o sea, porque también dependía del animal que cazabas. Ok. Los mastodontes, por ser animales más grandes, utilizaban unas flechas más grandes que se llaman puntas ovoides, que en realidad son puntas de lanza. No Ok. son flechas, sino de lanza, que son como de este tamaño más o menos. Y Unos luego, 30 centímetros. más o menos. Para que quizás. la gente pueda tener una Como proporción unos en 30, su casa. sí, más o menos, Verga, unos que 30 bastante. centímetros. Una regla. Claro, pero en la foto no mides. no O sea, mides. si no Hay tienes veces que sí escala. la ponen, pues. Ah, bien, por si acaso. Y luego ya vas pasando, cuando son animales más pequeños, a unas puntas, se llaman punta cola de pescado, Ok. porque tienen como una puntica abajo, que es donde va en el resto de la flecha, por decirlo. Ahí sí son flechas. La madera, por La decirlo de madera. alguna forma. Ok. Ahí sí son ya puntas de flecha. como Claro, tal. y con el pescado porque me imagino que terminan así para que entre. Ujú. Ok. Y la aerodinámica. Y exacto. Mientras que las puntas del jobo, que son las más grandes así,
tienen es, de todas formas una foto, tienen como, o sea, tienen una incisión en la base que es donde va justamente la madera también. ¿Puedo saber qué es jobo? La zona donde se consiguieron el hobo. Porque todo resto arqueológico del pasado se le da el nombre de la zona o del pueblo cercano. O sea, hace 14.000 años no se paró el tipo y dijo, voy a hacer una flecha el hobo. No, entiendo. Sí, sí. Él hacía su flecha, pues. No sabemos ni cómo hablaba. Ujú. Pero se consiguieron en una zona en Falcón, se llama cercano al sitio El Jobo, Ujú. y además hay un árbol que se llama El Jobo. Que a lo mejor da un que fruto. es de estos tipos de árboles que tú le puedes arrancar la corteza. La corteza, ok. Y las cortezas tienen, a veces, ¿sabes? Cuando salen en forma de la... Ok. Entonces, bueno, por varias cosas se le llama las puntas del jobo. Y luego tienes la punta cola de pescado, que sí se le da por el que además la punta cola, la punta cola de pescado ¡La puta cola, pecado! es típica de toda América. O sea, Mm. no es que es un invento de aquí. No, Ok. es típica de toda América. Entonces, además, es que nos podemos ir, ¿sabes? Nos podemos ir por mil ramas que te habla de intercambios culturales, de dónde vienen los grupos, porque además, o sea, los que estaban aquí en Venezuela no fue que surgieron de la tierra, ¿no? Ok. Como si- Esa gente migró, esa gente, ¿cómo se llama? Sí, migró, circuló. Además que las puntas del jobo, que es otro punto además, vienen a desmontar la teoría que existía en ese momento, que era que el ser humano había cruzado por el estrecho de Bering, Ujú. había llegado a lo que es hoy en día Canadá, Estados Unidos, ahí surge la cultura material en América, y esa gente baja, Entendiendo la cultura material como el hombre. no como, o sea, las herramientas que hacen. Ok. Y ahí ellos bajan y se fueron dispersando. Eso viene porque en Estados Unidos hay un pueblo en Nuevo México que se llama Clovis. Perdón. Antes de que haya pan de Chloe. Cultura material es el uso de los materiales. No, todo material que se crea. O sea, esto es cultura material. Ok. O sea, antes de Esto, eso, supuestamente no había había nada de nada. materiales en la parte de América. Nada. Pero si había gente. Claro, es que para allá voy. Ok. En Estados Unidos, en los 30, se hace una... Cállate, diablo, cállame a hablar. Estoy de acuerdo. Se hacen unas excavaciones Emoción, profesor. en Nuevo México, en un pueblo que se llama Clovis. Se consiguen estas flechas que son lo más antiguo, que los fechamientos dan de 10.000 años. Y dicen, bueno, nada, Clovis es la cuna de la tecnología en América. Ok. Porque es lo más viejo, es lo más antiguo que hay, no sé qué más. Clovis es el tatarabuelo del iPhone. Buen nickname, el Chloe. Ya vamos para el iPhone. Claro, pero decirte como que Clovis es el tatarabuelo del iPhone. O sea, Ajá. de aquí viene toda la tecnología que se crea en América. Luego con los años se van haciendo más investigaciones. y Entendiendo tecnología como un objeto que te facilita el día a día. la vida. Ok. No tecnología digital. Sí. O sea, toda tecnología es un objeto que te facilita la vida. Tal cual Ok. tú lo dijiste, No perfecto. necesariamente tiene que ser electrónico. ¿Por No. qué? O Es sea, que- eso se adapta al tiempo. Claro, es que todo lo que tú usas es tecnología. Ok. Tecnología. Tal cual, tecnología. tal Ok, cual. ok. Me encanta. Lo puedes Ok. decir para cualquier cosa. Todo es tecnología. Ok. Entonces, con los años se van haciendo investigaciones, y creo, si mal no recuerdo fueron en los 50 que se hacen aquí, pero también se hacen en Brasil, Chile, Argentina, etcétera. Se consiguen estas flechas, se las data, y Clovis da 10.000 años, pero las puntas de Falcón dan 14.000. Ok. Entonces empieza a decirse, ya va, Como que no llegaron allá. ¿cómo tú me vas a decir que Clovis es la cuna de la cultura en América cuando yo tengo algo que es 4.000 años más viejo que Clovis? Y que 4.000 suena poco. Pero son 4.000 años. Cuando son 4.000 pesos. Pero cuando son 4.000 Y años, cuando son brother, 4.000 bolívares, suena a nada. o a mucho. Todo es una cuestión de perspectiva. Pero- 10 dolitas. Pero, y así se empiezan a aparecer en Chile, en Brasil, en Argentina, en Perú, etcétera, y empieza a decirse, ya va, Clovis no es lo más viejo. Hay cosas Ok. más viejas que Clovis. Vamos a hablar. Uy. Ahora yo pienso también, que creo que en algún momento lo conversamos, es como, esto es casi que con las uñas rasgando el tema antropológico en Venezuela. Imagínate si se le mete recurso. Claro. Además, y una de las cosas que a mí me parece más bonitas de la arqueología venezolana, o tal vez hablo porque es lo que he estudiado, lo que sea, Bueno, dijiste, a mí me parece. a mí me parece una de las Sí. cosas más bellas de la arqueología venezolana, es Andreina. que en otros países... Me-
Andrina es un objeto arqueológico, sí. ¡Ay, tonto! ¡Boys! Ajá. Es que Bueno, no es mi culpa, tenía como 80 años. Sabía que te iba a decir eso. En otros países, inclusive de América mismo, tienes grandes construcciones que te permiten entrar a este estudio del pasado, ¿no? Piensa en pirámides mayas o pirámides mexicas, Machu Picchu, Chichen Itza, Chichén vainas, Itzá, ok. todas esas cosas. Nosotros no. Nosotros tenemos, o sea, sí tenemos construcciones de tierra, que eso es otro tema, pero no tenemos estas grandes construcciones. Sin embargo, la arqueología venezolana ha logrado dar respuestas y ha logrado entender su pasado desde cosas de este tamaño. Ok. O sea, no necesitas una pirámide. De mí no te hablando. De hecho, hay un estudio de unas sociedades en Barinas, unas sociedades prehispánicas en Barinas, que se logró determinar su dieta y en función de su dieta se logró determinar cómo se adaptaban al ecosistema en el que vivían en función de un huesito, que es como una cosa así, que tiene un pescado en el oído. ¿Por qué? ¿Cómo? Que ya la cara de Héctor fue como, y los pescados No, ya tienen entendí. oído. Ajá. Fue como, ya va. Ah, cuéntame un poco más. O sea, hay una especie de pescado que tiene, ¿sabes? Como un oído interno. Ajá. Y tienen un huesito. Que es como, Ok. ¿cómo se llaman los huesos nuestros del tímpano? El martillo, el yunque, Eso mismo, eso, todos ajá. esos. Ok. todo eso. Tienen un huesito, pero es una cosa, te digo, o sea, mínima. Claro, y que arrecho que el que tiene un huesito en el oído como significante, o sea, el que yo filtro es un oído como el que tenemos. Que no Ujú. necesariamente solo el que es como el que tenemos es un oído. Ujú, exacto. Por eso, ok. Por eso mi mente estaba... Ok. Entonces, hubo una sociedad en Barinas que ellos al final lo que hacían es que creaban construcciones de tierra, se llaman camellones, son como montañitas de tierra. Y estos camellones eran... ¿Vendrá por las jorobas? Vendramos fotos. Ajá. Andreina, foto. Ajá. Sí, porque son jorobas. Ok. O sea, crean jorobas, se le llama, o sea, nosotros le llamamos camellones. Entonces tienes estas jorobas así, y en función de cuando llovía y los llanos se inundaban, entre cada joroba Ok. quedaba el agua atrapada. Entonces ahí quedaban los pescados atrapados Mm. y tenía varias funciones. El agua filtraba al camellón, entonces era una tierra fértil, pero además tenías el agua con el pez atrapado para tú pescarlo. Ok. Entonces creabas tu ecosistema. Ok. Y obviamente hay muchos factores, o sea, muchas cosas llevaron a esa conclusión, pero la parte de la pesca se logra determinar es por el huesito del oído de este pescado que aparece en el yacimiento. Y dije que, ¿para esta gente comía esto? Exacto. Ok. Entonces, a lo que voy es, nosotros no necesitamos una pirámide para Ok. haber llegado a eso y para haber entendido que las sociedades del pasado venezolano son extremadamente complejas. Que no te crearon una pirámide, sí, está bien, no creamos una pirámide, o sea, pero no la necesito. O sea, tengo una sociedad que creaba estas cuestiones de tierras para crear su acuario Ok. donde tener sus peces. Que es arrecho porque... Voy a hacer una pregunta primero. Que no va a ser respondida, a lo mejor ni en el episodio, pero, o sea, me ha venido a la mente varias veces y se me ha ido. Que por eso yo a veces hago así, porque es como que quiero notarla. Y es que... Bueno, Esa es va, la que no te acordabas. va de la mano. Ajá. Va de la mano un poco con... Es que tú me dijiste, pero ¿cuál es? Bueno, la verdad no sé si es esto. Va de la mano un poco con esto y es el... Yo no sé si es a través del tiempo, si la antropología, o bueno, la antropología ayudaría a entenderlo, pero es el pensar que lo de afuera siempre es mejor. Y es como, ¿por qué? ¿No? Esa es una. La otra es, no sé, o ambas, o lo que sea, pero es como, una es, la antropología en Venezuela es tan de pinga, o tan buena, por decirlo de alguna forma, tan eficiente, tan eficaz, el término que se quiere aplicar, no sé cuál sería el adecuado, ninguno de esos. ¿Qué? No. Claro, no, pero terminaste tu ok, pregunta. ok, ya entendí lo que quieres decir. Para poder entender cómo funcionaba el hombre en territorio venezolano solo por un huesito, Ujú. o necesitábamos tan poco que como hay tan poco ruido, es más fácil entender algo que parece complejo si hay más ruido. Entendiendo ruido como otras cosas, miles de Ujú. vainas. Y es como, hay una cosa, y con esa cosa puedes entender mil vainas porque lo hacíamos simple. Ok.
O sea, ellos mismos súper no necesitaban optimizado. la pirámide. Exacto, es como que no quiero comprarme 10 franelas chimbas, sino me compro 3 que funcionan bien. Claro. Ya. Y esas me sirven. Entonces tú a través de esas 3 puedes entender. Si tú compras 10, el deterioro de esas 10 me hace complejo a mí del futuro entender cómo funcionabas tú. No, o sea, no sé, me imagino puede ser una, la otra, no sé, pero qué arrecho que de paso a mi yo de hoy es como, papi, no necesitas tanto. Claro. ¿Cuál era la primera pregunta? Si quieres empieza por esta y la otra es el tema de lo de afuera es mejor. Bueno, no, lo de afuera es Claro, mejor. porque no tenemos una pirámide. Me la Claro, pela. y también es un tema de... Eso se llama endorracismo, Ok. cuando te discriminas a ti mismo. Bajo la Ok. idea de... ¿Qué? Ok. O te discriminas a tu propio grupo, bajo la idea de, sí, los otros son mejores, lo de afuera es Claridad mejor, para la calle o curidad para la casa. tal cual. Ok. Pero también viene desde una idea de que cuando nace la arqueología, o sea, nacen estas disciplinas, estas cosas, nacen en función de lo grandioso. Las Ok. pirámides de Egipto, los templos griegos, el Partenón, el Coliseo romano. Y luego, pues obviamente, cuando se empieza a... O sea que está en Roma, ¿no? Sí. En Guatire. ¿Cómo lo supiste? Ajá. ¿De dónde sacaste El esa Partenón, información? dal. Y luego, claro, cuando empiezan los estudios en América, a finales del 19, siglo XX, aparece Chichen Itza, aparece, bueno, se sabían que estaba, pero estaba ahí todo lo que es el complejo mexica del Templo de Xol, Tenochtitlán, todo esto. En 1911, Hiram Sí lo dijo bien. Tenochtitlán. Ajá, es que parece, como ellos tienen eso de Coatzacoalcos y vainas, palabras que para uno son raras, Sí. entonces, lo dijo bien, sí. Sí, Tenochtitlán. Ajá. Es como Sí, sí. Hace muchos años, hablando de... Qué fino, ajá. En 1911, Hiram Bingham llega a Machu Picchu, etcétera. Entonces, claro, están pasando todo esto y en Venezuela no aparece. No hay. No, entonces, ¿sabes? El pensamiento de nosotros no somos nada, no sé qué más, etcétera. Sin embargo, sí lo hay. Sí lo hay. Lo que pasa es que lo que viene y la razón de toda la conversación de este episodio es cómo nunca lo conocemos. En Mérida están- Listo. Apaga. No, mentira. Ajá, en media, perdón. En Mérida está un sitio que se llama las Terrazas de Escagüey, Ok. que las Terrazas de Escagüey son construcciones, Adriana foto, Ok. construcciones de tierra en la montaña, son terraceos para la agricultura, etcétera, no sé qué más, pero el muro de contención de la montaña, vamos a decirlo así, o sea, es un muro de piedra trabajada, Ok. tal cual Machu Picchu o lo que tú quieras, y o sea, se estima que había terrazas de agricultura, pero había terrazas de habitación. Ok. O sea, ellos vivían, Tenían sus rooftop. exacto, tenían como la casita, o como lo quieras, perdón, como lo quieras llamar, dentro de las mismas terrazas. Ok. Entonces, y tú ves fotografías de las terrazas de Escagüey y es una cosa espectacular Ya veremos. en Mérida. Ok. Pero sin embargo, siempre pensamos que en Venezuela, como no hay una pirámide en Plaza Venezuela, ¿sabes? No tenemos ese... Claro, si tú estás en... Luego nuevamente el egocentrismo de que tiene que estar Dame un en segundo. Plaza Venezuela. Además, porque además si tú estás... No, cuidado con mis lolas. Lo siento. Ese es soy Héctor. yo. Ese es Héctor. Ya, ahí está. Ahí. Ajá. Claro, porque además, por ejemplo, si tú estás en Lima y cuando tú vas rodando por Lima, ves una pirámide. Ok. Entonces debería estar en Plaza plena avenida, Venezuela. pues. Ok. Si tú vas por México, vas rodando por Ciudad de México y de repente entras a lo que era Tenochtitlan y está la pirámide. Ok. ¿no? Como aquí tú no vas por Plaza Venezuela y no ves la pirámide, no tiene validez. Ve el Ávila. Eso Ves de el Mérida- ave. eso Pero de claro, Mérida no es lo que hay se descubrió mérito hace humano. poquito. ¿Cómo? Eso de Mérida es lo que se descubrió hace poquito. No, las terrazas de Cagüey se conocen desde hace muchísimos años. Es que recuerdo algo que se descubrió hace poco. El pero no me Tachiraptor. acuerdo. ¿No? No, algo que se descubrió hace poquito de arqueología venezolana, pero no me acuerdo. Que lo pasé. O sea, ahí, en el vale. grupo. No me acuerdo que estaremos hablando. La Andreina del futuro colocará. ¿Sí se la acuerda? información, sí se acuerda. Sí se Sí, acuerdan. ¿no? Ok. Bueno, pero entonces fíjate, tienes las terrazas de Escagüey Ujú. para hablar de construcciones en piedra, que Ok. es material durable. Pero tienes además esto que te estoy hablando, estos camellones, estos calzadas, que además sobre todo en los llanos, Guárico, Barinas, Apure, en Guárico, creo que es Guárico, si no, corriges.
Ujú. Está el... El David el futuro le dirá la Andreina Andreina, el que futuro. no es Guárico. No, sí, es Guárico. El sitio del Gabán, que además el sitio del Gabán se logra determinar que es una aldea o una protoaldea, toda en terraza, Ok. toda construida en montículo, donde además había áreas. O sea, estaba el montículo de la siembra, estaba el montículo de la vivienda, pero estaba el montículo de esto que sembramos, lo que nos sobra de maíz, de yuca, etcétera, había un montículo para resguardar eso. Ese montículo de ese momento podría ser el Colinas D del presente. No, porque no son tan grandes. Claro, pero por eso es como... Ok. No, es que es una forma de, como los llanos son inundables, Ajá. cuando llueve, se crecen los ríos, etcétera, ellos se elevan Ajá. para evitar el momento de la inundación. Ok. ¿No? Entonces, Para y que ahí no es inunde. para que no se les inunden los cultivos, las casas, etcétera. Y ahí es donde vienen los camellones para aprovechar eso. Entonces es lo que te digo. No necesitamos tener una pirámide para comprender que nuestro pasado fue tan complejo como una pirámide. Exacto. Y lo del tema de los camellones. Además de, perdón, Héctor, Dale. además de, en los llanos no hay piedra. O sea, sí hay piedra, pero no hay grandes cantidades de piedra para tú decir que me voy a construir una pirámide en Guasdualito. O voy a tallarlas como las de Chile. Exacto. Que no me acuerdo cómo se llaman. Pero hay cerámica. Ok. Entonces hay mucha cerámica, que es el otro punto, que te permite también Que es lo que yo iba a conocer. decir que es la cerámica, lo que se dedica. Claro, es lo que en la arqueología más vemos porque es lo más perdurable. Ok. Además que las puntas de flecha que hablamos de los cazadores de grandes mamíferos, no voy a decir que todas son iguales, porque claramente no, pero o sea, son puntas de flecha. Ok. O sea, La cerámica, perdón, viene para el agua, para la agricultura, la ritual, la no sé qué, la no sé qué, la no sé qué. Además que cada sitio a ver, la cerámica requiere, la arcilla, cuando tú trabajas la arcilla, Ajá. requiere de dos cosas fundamentalmente. El elemento plástico, que es la arcilla, per se. Bueno, no, tres cosas. El elemento plástico, que es la arcilla per se. El agua, que El te va a agua. ayudar a moldearla. Y un elemento que se llama el antiplástico, que suele ser un elemento duro que te permite moldear darle forma. darle forma para que cuando lo cocines, no sé, si tú cocinas una arcilla sola, le metes los 4000 grados de candela que lleva, ella se va a deformar. Ok. Porque el elemento plástico de la arcilla, en el calor, o sea, tiende a desarmarse. Que ya es química de la época. Exacto. Por ponerlo. El antiplástico, llamado antiplástico desengrasante, etcétera, funciona para mantener la forma mientras se está cocinando. Ok. Entonces, en función del sitio donde estemos, ¿Tuviste Thor? ajá, Cuando está en la fragua. ajá, Él es el antiplástico. no. Ah, no, claro, porque él está con la fragua Con la más fragua. no con el No, con además que el antiplástico, o sea, cuando estás en Thor, eso es... Andreina, para quitar esto si quieres. Sí. Está raro. No, Ajá, no lo voy a perdón. quitar, pero Ajá. Eso es metalurgia. O sea, es diferente a la cerámica. Claro, pero o sea, sería el antimetal, para ponerle un ejemplo, pero igual no aplica. No porque aplica. él no está dentro No, exacto, de... no para, aplica. o sea, el ok. antiplástico sería el molde. No, un elemento que está dentro del porque molde. el elemento tiene que estar dentro de la cerámica. Ser O sea, parte de la cerámica. ser parte de la Ok, cerámica. Sí, sí, porque ya tú moldeaste. Lo que pasa es que a nivel micro Ujú. está entre una partícula de cerámica y la otra sosteniendo. Ujú. Ok, ya. Exacto. Y entonces, en función, los antiplásticos son diferentes en función geográfico. Ok. Porque en la costa, por ejemplo, se han conseguido cerámicas que el antiplástico son conchas molidas. O sea, ambos llegaron a eso por una necesidad desde los elementos que tenían Que a disposición. tenían. A medida que la cerámica se fue difundiendo, que fue... Hasta yo quedé, ¿qué? se fue difundiendo, se adaptaba a las realidades. Pues. Y de Ok. hecho, hay una cerámica en lo que es hoy en día Apure, en el río Arauca, que su antiplástico es esponja o sea, es como un erizo marino. Bob Esponja. No. Ok, bueno. Lo mataron. Es como un erizo marino que cuando lo sacas del río se seca. Ok. Y eso, o sea, se crea como cristales. Entonces eso lo machacan y con eso hacen la cerámica. Tanto que ese tipo de cerámica tú le pasas el dedo y se te queda como pegado porque las espinitas de la Porque hay fricción. esponja, ujú, Wow. pero las espinitas de la esponja como que se te clavan en el dedo, pues. Ok. Y eso tú lo ves desde el punto de vista microscópico. Entonces, inclusive, en ese sentido, la arqueología venezolana es tan diversa porque estamos hablando desde la tecnología de cómo creas, pero además
Luego vienen las decoraciones, luego vienen las pinturas, El viene el uso, o sea, hay tanta complejidad. Claro, es que ahorita estaba pensando y yo digo, tenemos, o sea, se acaban de dar cuenta, o sea, se ha visto por lo de la flecha. Antes el árbol genealógico, tecnológicamente hablando, lo tenía Canadá o Estados Unidos, por el Estados tema de Unidos. allá. Estados Unidos, ok. Ahora parece que lo tenemos nosotros. No, en realidad sigue siendo disputado, A porque ver. hace unos años apareció en México unas evidencias de 30.000 años de antigüedad, 30.000, claro, ok. pero ¿Y que 30 es más que 14? Sí. Tú 2 más 2 son 7. Pero eso fue en pleno COVID. Entonces creo que a esa gente se le dificultó Ay, perdón. continuar las investigaciones. Entonces, no, o yo honestamente no he buscado más qué pasó ahí. Pero Ok. es que además ese tema te habla de, es lo que te digo, siempre se ha pensado que venimos por el estrecho de Bering y bajamos y ya. Pero si tú en el estrecho de Bering estabas en 10.000 años, Ujú. ¿cómo estás más abajo? En 14.000. Y que habría que ver aquí cómo, o sea, qué tantos años tiene un camello. ¿Por qué? Ahorita En camello. Ah, en camellón, ya. es sencillo entender. La chamba puede ser camello. O sea, sí, es sencillo, no se tiene toda la vida. Es sencillo ver la analogía, Ujú. pero en esa época. O sea, ¿cómo sabes que allá hay algo que se llama camello que tiene unas jorobas? No, pero No, es que es lo que te pero- digo. Ellos No no lo- le llaman camellón. Ese Somos entonces se lo nosotros. pusieron ellos ahorita. A la verga. Ok. que es lo que te digo. Claro, no, ya no joda. Ok, Nada, perdón. nada, No, nada, mano. nada de lo arqueológico tiene el nombre. Bueno, no, nada no, ya va. Va por partes. Nada de lo prehispánico, antes de la llegada de los españoles, arqueológico tiene el nombre que esa gente le dio. Ok. En nada. El nombre se lo ponemos nosotros. Ok, que incluso desde ahí puedes estudiar la antropología Pero de la porque- antropología del momento. Ujú. Porque, ¿qué? ¿Pero porque no les saben el nombre original o por qué? Porque no hay Porque no le evidencia sabemos el física nombre. para. Ah, O sea, ok. no le sabemos el O sea, nombre. no escribieron No hay en nada algún momento O y que porque no tenía. aquí le ponemos camellón. No, tiene que tener nombre. Ok. Pero es que no lo sabíamos, ¿no? Claro, Porque el señor decía, pásame el... No, Cierto. Pero, y te decía que no es del todo, porque para la arqueología del periodo colonial, que ya es otra cosa, sí le conoces el nombre de producción, porque sí hay evidencia escrita de. Pero Ok. tampoco es, o sea, no conoces nada de ese idioma. No, es muy, De ese momento, no. es muy poco, o sea, es muy complejo poder decirte que sí, porque en realidad no conoces nada del grupo. ChatGPT, mano. Claro, no, lo que veo es como el detalle está en lo que pueda quedar de ese Claro, momento. pero queda es la cultura material, no quedan los idiomas, porque toda esa cosa, o sea, los españoles se encargaban de borrarlo, pues. Ok. Bueno, exacto. Entonces no es queda. decir, a través de todo lo que serían las culturas indígenas podrían conocerse esos... Porque ellos sí Pero es tenían que- ese pasado, ese No, pero es que además eso es momento de clase. Dale. sensual. Eso es lo que Miguel Acosta Sáenz, que es un autor venezolano, llamó la ficción de coetaneidad, que es creer que los grupos indígenas que estaban en el momento del contacto con Europa son los mismos que los de hoy en día o son los mismos de 3.000 años antes, es completamente mentira. Es una ficción. Por eso le Claro. llama la ficción de coetaneidad, porque no son Coetaneidad. coetáneos ¿Qué, ¿Eso es? cuando eres de la misma edad. Ok. O sea, pero nosotros no somos coetáneos con Andreina, porque ya tiene 80. 80 años. Ok. Menos mal que eso no lo ve la cámara. No, por eso lo hice de este lado. Ok. O sea, coetáneos cuando son del mismo tiempo. Ok. Entonces, Acosta Sáenz le llamaba a la ficción de coetaneidad creer que algo es del mismo tiempo porque sencillamente son lo mismo. O sea, los grupos indígenas que se consiguió Colón no son los mismos de hoy en día, en el entendido que fueron cambiando, pero tampoco son los mismos que estaban 2.000 años antes de que llegara Colón. Ok. Entonces, más bien eso, y además lo sabemos porque las cerámicas son diferentes. Sí, incluso uno de ellos me dijo que la lengua Pemón es nueva en la escritura. Entendiendo nueva, no sé cuántos años. Pero no, es nueva porque tiene escritura nueva. Exacto. Ajá. Pero antes era solo lingüística, o sea, solo habla. hablado. Ujú. Eso Entonces- es lo que decir que a lo mejor, o sea, no estoy diciendo que sean los mismos, pero sí por la cultura del habla y Ujú. de que ellos pasaban todo ese conocimiento a través de... Claro, pero por el eso él habla dijo podía que Claro, esta aprender, gente se encargó de... Claro, y además, pero no todos. pero es que además los grupos indígenas muchos fueron movidos hacia las fronteras.
Ajá. ¿Sabes? Por eso tú ves un mapa de la distribución de los grupos indígenas y muchos están en los bordes de Venezuela, pues. No Claro, está- y puede aplicar el que tú dejas. O sea, el tema de que ya estás allá, dejas tu cultura a nivel de cómo le dices a las cosas. Claro, Y- claro, y también, o sea, lo que pasa es que es un tema como muy complejo, Ok. ¿no? Aquí voy a rescatar para no caer en el plano de la funabilidad. Oh, muy bien. Porque además Se agradece. hay grupos indígenas que obviamente sí dejan cosas. Por ejemplo, ¿sabías que la palabra butaca Ok. es de un grupo indígena Comanagoto? No. Es una palabra indígena, butaca. O sea, O sea, y cuando tú estás en ¿Qué Argentina significa? y vas al cine y pides una butaca, es una palabra De aquí. De aquí, Cumanagota. se me volvieron a parar los pelos. Y se dice, significa silla. Bien, que ahora no era como Ok. pequeño. Y Andreina va, Estoy- y Andreina va a poner fotos de la butaca. De la butaca O sea, original. la, bu- Bueno, la de la- butaca, la butaca es una silla que utilizaban los cumanagotos. Ok. Solo que luego pasa el nombre butaca, se va adaptando al español y llega a... Pero con eso, o sea, eso lo puedes hacer con arepa también. Arepa es una palabra cumanagota. Ok, que hay gente que Mano, dice lo que la arepa es acabo un de sándwich, googlear, pero que no es vamos que para no allá. te creas. Pero es verdad, mano. Meneses se está dando cuenta allá que David sabe. No, y está cool porque, o sea, como que puede poner en evidencia cosas que es como que, coño, sí. Gente, espero que hayan disfrutado del episodio. Esta es la segunda parte, falta la tercera. Bueno, sí, va a estar vivo para la tercera, pero no sé si para otro episodio. Nada, disfruten, nos estamos yendo, nos estamos hablando. Bendición, bye. Menece, que llegues a lo que tengas que llegar. Y ya. Por eso no sabía que era el tuyo. Bueno, Coño, ahora quiero estar seguro que estoy grabando. Sí. Sí, pero quiero ver si el ángulo da. Sí. No, pero yo. Siempre me cortó la cabeza. Creo que ahí sí puede más o menos, pero igual. O no, porque esto sigue siendo alto. Pero sí, claro. Ajá, no, bueno. Recuerda que nosotros hablamos de temas sin profundizar. Lo que escuches aquí no es la verdad absoluta. Si quieres hacernos alguna observación, escríbenos. Este espacio es solo para el conocimiento general. Si tienes algún problema, consulta con un especialista. Y si ese especialista te dice una locura, consulta con otro especialista. Sin profundizar.